Ojalá la vieja se muriera hoy mismo. Así tendríamos la casa por fin. Esas palabras, pronunciadas por mi propio hijo a las 2:14 de la madrugada, me golpearon con la fuerza de un camión en plena carrera. No eran extraños los que deseaban mi muerte en la cocina de mi propio hogar en Teusaquillo. Era Camilo, el niño al que saqué adelante vendiendo empanadas bajo la lluvia bogotana. Mi corazón se detuvo un instante, mientras el frío de la traición me calaba los huesos. Él y su esposa Viviana no sabían que yo estaba al final del pasillo, oculta en las sombras, escuchando cómo planeaban vender mi vida para pagar sus deudas de $43,560.80. Ellos pensaban que yo era una anciana acabada y fácil de manipular, pero se les olvidó que quien levantó este imperio de la nada tiene un as bajo la manga que los dejará en la calle antes del amanecer. La ambición le cegó, pero mi dignidad será su ruina. Antes de contarte cómo logré que mi hijo se arrepintiera de cada palabra cruel que pronunció, te invito a suscribirte a El Precio del Silencio y a que me cuentes en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. A veces, compartir estas verdades es lo único que nos devuelve el aliento y nos permite recuperar el control sobre nuestro destino. Me llamo Mercedes, tengo 72 años y he vivido casi toda mi existencia entre las calles de ladrillo rojo y los cielos grises de Teusaquillo, en el corazón de Bogotá. Mi casa es una de esas construcciones antiguas, con techos altos de madera y un patio interior donde el olor a jazmín intenta ganarle la batalla al frío eterno de la sabana. Este hogar no me cayó del cielo, ni fue fruto de la suerte. Durante 40 años me levanté a las 3:30 de la mañana sin falta para preparar la masa de las empanadas que vendía frente a un banco en el centro. Recuerdo el peso del aceite, el calor de la estufa y el dolor en mis articulaciones por el frío de la madrugada. Empecé con un carrito de madera que yo misma empujaba por las cuestas y terminé siendo la dueña de El Rincón de Merce, una cafetería próspera que le dio a mi hijo Camilo todas las oportunidades que la vida me negó a mí. Mi hijo Camilo fue siempre mi mayor orgullo, o al menos eso era lo que mi ceguera de madre me permitía creer. Tiene 45 años y siempre ha lucido trajes impecables que cuestan más que mi renta mensual, trabajando como ejecutivo en una firma que nunca terminé de entender del todo. Le pagué la mejor universidad privada, le compré su primer carro de contado cuando apenas se graduó y siempre estuve ahí para cubrir sus supuestos baches financieros. Camilo siempre tuvo esa necesidad de que el mundo lo viera como un hombre de éxito, un triunfador que nunca tuvo que ensuciarse las manos. Pero detrás de la máscara de ejecutivo brillante se escondía un hombre débil que nunca aprendió el valor de un peso sudado. La verdadera semilla del mal llegó con nombre propio: Viviana. Camilo la conoció hace 5 años y desde el primer día sentí que algo en el aire de mi casa cambiaba cuando entraba. Viviana es una mujer que mide cada palabra, cada sonrisa y cada silencio, siempre pendiente del estatus y de las marcas. Ella convenció a Camilo de que vivir en Teusaquillo era algo anticuado y que mi presencia era demasiado popular para el círculo social al que ellos aspiraban. Exactamente 14 meses y 6 días, Camilo llegó con la cabeza baja y una noticia que me partió el alma. Dijo que habían perdido su apartamento por una mala inversión y que necesitaban mudarse conmigo para que me cuidaran ahora que mi salud supuestamente estaba fallando y yo no podía estar sola. Yo les abrí las puertas de par en par, con la ingenuidad de quien cree que el amor filial es un refugio seguro. Les di la habitación principal, la que compartí con mi difunto esposo durante 30 décadas, y yo me mudé al cuarto de huéspedes, el más pequeño, húmedo y frío de la casa. Al principio todo era gratitud fingida. Viviana me traía té a la cama y Camilo me repetía que por fin íbamos a ser una familia unida. Pero la dulzura era solo el barniz de un plan macabro. Poco a poco empezaron a aplicar en mí un gaslighting silencioso y perverso. Movían mis gafas de sitio, escondían mis llaves y luego me decían que yo las había perdido por mi falta de atención. «Mamá, ya te falla la memoria. Ayer dejaste la estufa encendida de nuevo», me decía Camilo con una lástima que me hacía dudar de mis propios sentidos.
mientras él mismo era quien abría la llave del gas a mis espaldas. Viviana empezó a apoderarse de cada rincón de mi hogar como si fuera una invasora silenciosa. Quitó los cuadros que Elena, mi hermana, y yo habíamos elegido con tanto amor, alegando que daban mala energía. Reemplazó mi vajilla de toda la vida por platos modernos de colores fríos. Me sentía una extraña en mi propia cocina, una intrusa en el lugar que mis manos construyeron. Cuando intentaba opinar sobre los gastos, Camilo me callaba con un tono condescendiente que me dolía más que un grito. «Mamita, tú ya no entiendes cómo funciona el mundo hoy. Mejor descansa y déjanos manejar todo a nosotros». Lo que yo no sabía es que el manejar todo incluía revisar mis extractos bancarios a escondidas y tratar de encontrar dónde guardaba los papeles de propiedad de la casa y los locales comerciales, que aún me dan una renta mensual de 6.785.817 pesos colombianos. La convivencia se volvió una tortura psicológica. Dejaron de incluirme en las cenas cuando tenían invitados de su nivel. Me decían que el ruido me iba a cansar y que era mejor que cenara en mi cuarto, como si fuera una niña castigada. Escuchaba sus risas desde el otro lado de la puerta, sintiendo cómo me borraban de mi propia existencia. Pero el golpe más duro fue descubrir la realidad financiera de mi hijo. Un día, mientras buscaba una manta vieja en el cuarto de servicio, encontré una notificación de cobro jurídico. Camilo debía $43.560.80. Estaban a punto de embargarle hasta el alma. Comprendí entonces que su regreso no fue por amor, sino porque necesitaban un escudo humano contra sus acreedores y un capital que no les pertenecía para saldar sus deudas. ¿Alguna vez has sentido que el aire de tu propia casa se vuelve veneno? ¿Has experimentado ese vacío helado en el estómago al descubrir que la persona a la que le diste la vida te ve simplemente como un estorbo o una chequera? Te lo pregunto porque en ese momento, rodeada de los muebles que compré con años de sacrificio, me sentí la mujer más sola de Bogotá. Me gustaría que te detuvieras un segundo y pensaras si alguna vez has permitido que alguien abuse de tu confianza solo por el hecho de llevar tu propia sangre. Es un dolor que no se puede describir con palabras, una traición que te quema por dentro. El detonante ocurrió esa noche de agosto, una noche de lluvia persistente que golpeaba los vidrios de mi cuarto con la insistencia de un mal presagio. No podía dormir, sentía una opresión en el pecho que nada tenía que ver con el asma. A las 2:14 de la madrugada bajé a la cocina por un vaso de agua, caminando sin zapatos para no despertar a nadie. Al llegar al final del pasillo, vi la luz de la cocina encendida y escuché sus voces. Me quedé inmóvil. Viviana decía con voz suave: «No podemos esperar más, Camilo. El banco dio plazo hasta el viernes. Tienes que convencer a la vieja de que firme el traspaso de la casa mañana mismo». La respuesta de mi hijo fue lo que terminó de romper el alma. «Ya sé, amor, pero está terca. Ojalá la vieja se muriera hoy mismo de un infarto. Así tendríamos la casa por fin y se acabarían todos estos problemas. Heredaríamos todo sin tener que rogarle ni aguantar sus historias aburridas». Sus risas después de ese comentario sonaron como latigazos en la oscuridad. Regresé a mi habitación apoyándome en las paredes, sintiendo que el piso desaparecía. Mi propio hijo deseaba mi muerte para pagar sus tarjetas de crédito. Me senté en la orilla de la cama y no lloré. La tristeza fue reemplazada por una rabia helada. Ellos pensaban que yo era una anciana senil, pero olvidaron que yo manejé negocios en el centro de Bogotá cuando la calle era una selva. Recordé el consejo de mi esposo antes de morir, hace 7 años y 3 meses. «Mercedes, el amor de madre es infinito, pero la ley debe ser exacta para protegerte de la ingratitud». En el fondo de mi armario, dentro de una caja de galletas de metal oxidada que nadie se molestaba en mirar, guardaba un documento que Camilo nunca sospechó que existía. Era un contrato de usufructo vitalicio con una cláusula de revocación inmediata por maltrato psicológico y abandono moral, redactada por mi abogado. Además tenía guardadas las letras de cambio firmadas por Camilo por cada préstamo que le hice, sumando un total de $15.895 que él juró pagarme,
y que yo, por una intuición que hoy agradezco, le hice firmar legalmente. Él pensaba que eran trozos de papel sin valor, pero esa noche se convirtieron en mi libertad. El insomnio de esa noche fue mi mejor aliado. Me quedé mirando el reloj, viendo cómo los segundos avanzaban hacia el amanecer. Julián, mi abogado, siempre me dijo que me protegiera de la ambición ajena, incluso de la familiar. A las 6 de la mañana hice la primera llamada. No iba a esperar a que me llevaran a un asilo bajo engaños, ni a que mi corazón fallara por la presión que ellos ejercían. Iba a demostrarle a mi hijo que una madre puede darlo todo, pero también tiene el poder de poner límites cuando se le falta al respeto de esa manera tan vil y desalmada. A las 7 en punto, escuché a Viviana levantarse y empezar a preparar el café con esa alegría fingida que usaba para ocultar su veneno. Camilo salió poco después, quejándose del clima y de lo incómoda que era la casa para alguien de su posición social. No sabían que el notario y mi abogado ya estaban en camino y que yo ya había autorizado el bloqueo de cualquier acceso adicional a mis finanzas. El documento del cajón de las galletas estaba sobre mi regazo, un escudo de papel contra su maldad. Me puse mi mejor abrigo. Me arreglé con el orgullo de quien ha trabajado toda la vida y salí al comedor con una serenidad que los dejó mudos. Buenos días, hijos. ¿Durmieron bien? Porque hoy va a ser un día muy largo para ustedes, les dije mientras el timbre de la puerta principal sonaba con la firmeza de la justicia que estaba a punto de ejecutarse. Julián, mi abogado, entró seguido por un oficial de policía y un cerrajero. El rostro de Camilo pasó de la suficiencia al terror en menos de 10 segundos. Viviana intentó protestar, pero su voz se apagó cuando el notario puso sobre la mesa la revocación del permiso de residencia en mi propiedad. No era una sugerencia, era una orden inmediata. Los que deseaban mi muerte para quedarse con mis muros estaban a punto de descubrir que no se puede construir un futuro sobre el deseo de enterrar a quien te dio la vida. Esa mañana en Teusaquillo, el aire se sentía más limpio que nunca, a pesar de la lluvia. Mientras veía a Camilo y a Viviana empacar sus maletas en bolsas de basura, comprendí que la verdadera vejez no llega con las raguras, sino con el silencio ante la injusticia. Yo no iba a guardar silencio. Había recuperado mi casa, mi pensión y, lo más importante, mi dignidad. El precio de su traición sería la soledad. Y el precio de mi libertad había sido descubrir con mucho dolor quiénes eran realmente las personas que dormían bajo mi techo. La lección estaba por comenzar, y yo sería la maestra más estricta que jamás hubieran imaginado. Julián, mi abogado y amigo de toda la vida, dio un paso al frente rompiendo el silencio gélido que se había instalado en el vestíbulo de mi casa en Teusaquillo. A su lado, el oficial de policía mantenía una mano apoyada en el cinturón, con una expresión de profesionalismo severo que contrastaba violentamente con el pánico que empezaba a desdibujar las facciones de mi hijo Camilo. El cerrajero, un hombre canoso de manos grandes, dejó su caja de herramientas en el suelo con un ruido metálico que resonó en las paredes de ladrillo como una declaración de guerra. Mi hijo retrocedió un paso, buscando instintivamente el apoyo de Viviana, que se había quedado lívida, con los labios apretados y los ojos desorbitados fijos en el uniforme del oficial. «¿Qué es esto, mamá? ¿Qué significa este atropello en mi casa?», alcanzó a decir Camilo con una voz que ya no tenía ni rastro de la suficiencia con la que me había amenazado apenas unas horas antes. ¿Te has sentido alguna vez como una intrusa en el lugar que tú misma construiste con cada gota de tu sudor? ¿Has visto cómo los ojos de la persona que más amas en el mundo cambian, dejando de verte como una madre para verte simplemente como un obstáculo financiero que debe ser eliminado del camino? Te lo pregunto porque en ese instante, mientras los veía temblar frente a la majestad de la ley, sentí un dolor que no se puede explicar con palabras. No era el triunfo que yo esperaba, era una pena negra y profunda que me atravesaba el pecho. Una decepción de esas que te quitan el aire y te hacen dudar de cada decisión que tomaste en tu vida.
Pero antes de que te cuente cómo cada una de sus mentiras se desmoronó frente a mis ojos, quiero que te detengas y te preguntes con total honestidad, ¿hasta dónde permitirías que llegara la manipulación y el desprecio antes de decidir que ya ha sido suficiente? Lo que Julián y Camilo no sospechaban es que este momento no se gestó en una noche de insomnio. Fue el resultado inevitable de más de 14 meses, de un infierno psicológico que casi me hace perder la cordura por completo. El gaslighting, ese término moderno que ahora escucho tanto en las noticias, pero que para mí fue simplemente una tortura lenta y silenciosa, empezó con detalles que en su momento me parecieron insignificantes, casi accidentales. Camilo empezó a decirme que dejaba las cosas fuera de lugar, que mi memoria estaba patinando debido a la edad. Un día que recuerdo con una claridad dolorosa, el 4 de junio del año pasado, exactamente a las 10:15 de la mañana, no encontré mis llaves. Las busqué desesperada durante 3 horas y 15 minutos, sintiendo un frío paralizante que me subía por la espalda mientras recorría cada rincón del patio interior. Viviana las sacó del congelador, justo detrás de una bolsa de guisantes, con una sonrisa de lástima fingida que me heló la sangre más que el mismo hielo. Merce, mamá, por Dios, ¿cómo vas a meter las llaves en el congelador? Ya te lo hemos dicho, necesitas descansar, tu cabeza ya no es la misma. Empecé a dudar de mi propia cordura con una intensidad aterradora. En julio, cuando las lluvias torrenciales de Bogotá golpeaban con más fuerza los ventalanes de madera, Camilo me despertó a las 3:15 de la mañana con un olor a gas que llenaba el pasillo. Mamá, dejaste la perilla de la estufa abierta al máximo. Casi volamos en 1000 pedazos. Yo lloré desconsolada en la cocina, pidiendo perdón de rodillas, convencida de que me estaba volviendo un peligro público para mi propia familia. No tenía cómo saber que él mismo, usando guantes de látex para no dejar ni una sola huella, abría la llave después de asegurarse de que yo me había tomado mi pastilla para la tensión. Mi autoestima se desintegró mes a mes. Me sentía una carga pesada, una vieja inútil que solo causaba problemas y angustias a los que me cuidaban. Camilo aprovechaba cada uno de mis momentos de debilidad y lágrimas para presionarme con el mismo discurso de siempre. Mamita, firma este poder general de administración. Es solo para que yo pueda pagar la luz, el agua y los impuestos sin que tú tengas que esforzarte ni confundirte con los números. Cada vez que mi instinto de supervivencia, ese que forjé vendiendo empanadas en el centro, me hacía decir que no, el maltrato psicológico subía un escalón más. Me ignoraban sistemáticamente en las cenas. Me servían la comida fría, alegando que yo me había olvidado de sentarme a la mesa a la hora acordada, y empezaron a hablar de mí en tercera persona mientras yo estaba sentada justo frente a ellos. Pobre Mercedes, ya no sabe ni en qué año vive. Susurraba Viviana por teléfono a su madre, mientras yo estaba a solo 2 metros de distancia, fingiendo leer el periódico. La manipulación era una red perfecta. Intentaban convencerme día tras día de que mi capacidad de juicio se había evaporado como el vapor de una olla express, de que mi firma ya no tenía valor moral, porque mi cerebro estaba en un proceso de deterioro irreversible. Pero lo que ellos no sabían, lo que su arrogancia de supuestos ejecutivos exitosos les impidió ver, es que yo no estaba loca. Yo estaba observando con la agudeza de quien ha tenido que contar monedas para pagar una renta. El despertar definitivo, ese momento de epifanía donde la víctima comprende que la tristeza es un lujo que no puede permitirse y que necesita una estrategia de combate, ocurrió hace apenas 3 días, el 12 de agosto. Estaba buscando una vieja factura del predial en el trastero del segundo piso cuando encontré una bolsa de basura que Viviana había apartado con sigilo. Por un impulso visceral que hoy agradezco a la providencia, la abrí. Dentro encontré un folleto satinado, de colores pasteles y tipografía elegante, de la residencia de mayores Amanecer Dorado, ubicada en las afueras de la ciudad. No era un simple folleto publicitario. Tenía notas manuscritas de mi hijo Camilo en los márgenes con cálculos precisos. Habitación compartida, $1,200 mensuales. Pago inicial de depósito, el 18 de agosto. El 18 de agosto es hoy mismo. En ese instante sagrado, el velo de la manipulación se rasgó de arriba abajo.
No era mi memoria la que fallaba con errores infantiles, era su ambición la que no conocía límites éticos. No querían cuidarme por amor filial, querían mi patrimonio entero. Mis 3 locales comerciales en la calle 19 que rentan puntualmente 6.785.000 pesos al mes y esta casa señorial de Teusaquillo que hoy vale una fortuna en el mercado inmobiliario. Me querían encerrar entre 4 paredes extrañas para que yo misma pagara mi propio encierro con mi pensión, mientras ellos se gastaban el resto del botín en saldar sus deudas de $43.550 con 80 centavos, producto de una vida de lujos de cartón y malas inversiones que yo no tenía por qué financiar. Luego vino el susurro letal. Anoche, exactamente a las 2:14 de la madrugada, cuando el silencio en la casa era tan pesado que se podía cortar. Bajé por un vaso de agua y escuché la voz de Camilo en la cocina, hablando con esa frialdad que solo tienen los que ya han perdido el alma. Ojalá la vieja se muriera hoy mismo de un síncope, Viviana. Así tendríamos la casa por fin, sin juicios de sucesión ni peleas. Le daríamos todo de inmediato y se acabarían nuestras deudas. Fue el puñal definitivo, la traición final que terminó de matar a la madre abnegada que yo era. Pero también fue la chispa que encendió mi defensa legal. No derramé ni una sola lágrima en la oscuridad de la cocina. Regresé a mi cuarto, fui al armario, saqué la caja de galletas de metal y encontré el documento que mi amigo Julián me había insistido en redactar hace 10 años. El contrato de usufructo vitalicio con la cláusula de revocación por ingratitud manifiesta. Llamé a Julián a las 6 de la mañana y le conté cada detalle. Le envié por mensaje de voz los audios que había logrado grabar en secreto con mi último celular, donde se escuchaba claramente cómo Viviana se burlaba de mi supuesta demencia y cómo Camilo me gritaba que yo era un estorbo para su carrera. Ahora, frente a ellos, mientras el cerrajero empezaba a taladrar el bombín de la puerta principal para cambiar las guardas de seguridad por unas de acero reforzado, sentí que la Mercedes, que empujaba el carrito de empanadas a las 4 de la mañana por las calles empinadas, estaba más viva y alerta que nunca. Julián, dije, dirigiéndome a mi abogado, con una voz que no tembló ni un milímetro, procede con la lectura formal del acta de desalojo inmediato. Quiero que mi hijo escuche con total claridad qué fue lo que firmó hace 10 años bajo mi consejo y cómo su propia codicia desmedida acaba de dejarlo en la calle con lo puesto. Camilo intentó dar un paso hacia mí con una expresión que buscaba desesperadamente el perdón fácil al que siempre lo había acostumbrado, pero el oficial de policía se interpuso con firmeza. Señor Camilo, mantenga la distancia. Su madre ha presentado pruebas de maltrato psicológico y coacción económica que este despacho no va a ignorar. Tiene usted 15 minutos exactos para subir y empacar lo estrictamente necesario en maletas. El resto de sus pertenencias serán inventariadas y puestas en custodia hasta que el juez dictamine lo comilario. Viviana estalló en un llanto histérico que me pareció la actuación más barata de su vida. Merce, por favor, no puedes hacernos esto. Estamos en la calle, no tenemos a dónde ir, gritaba mientras intentaba tocarme el brazo. Yo la miré con una lástima real, una lástima que nacía de comprender lo pobre que era su espíritu. Viviana, tú misma dijiste anoche que esta casa olía a muerto, pues hoy los muertos han decidido que es hora de que los vivos busquen su propio camino lejos de aquí. Mi casa dejará de oler a traición y empezará a oler a azahar de nuevo. Julián empezó a leer los términos del desahucio, citando los artículos del Código Civil que protegían mi dignidad. La cifra de la deuda de Camilo, esos $15.895, que él creía que eran un regalo eterno, resonó en el vestíbulo como el mazo de un juez. Ese dinero será cobrado mediante el embargo de tus cuentas personales que todavía figuran a nombre de la empresa familiar, añadió Julián. Mi hijo se hundió en el sofá Luis XV, ese que yo misma tapicé en terciopelo verde hace 22 años, y por primera vez en toda su vida adulta, lo vi pequeño, despojado de esa armadura de ejecutivo arrogante que siempre usaba para mirarme por encima del hombro. Viviana, en cambio, no dejaba de caminar de un lado a otro del pasillo con sus tacones de marca golpeando el suelo de madera con una desesperación histérica, soltando maldiciones entre dientes, mientras los 2 agentes de policía permanecían como estatuas de piedra vigilando cada uno de sus movimientos. No era solo el desahucio de una casa, era el desahucio de su soberbia.
Verlos así, despojados de su poder imaginario, me produjo una mezcla agridulce, de alivio y una tristeza infinita que me subía desde el estómago, porque no hay victoria más amarga para una madre que tener que usar la ley para defenderse de su propio hijo. ¿Alguna vez has sentido ese vacío helado en el pecho al ver cómo la máscara de quien amas se rompe por completo, revelando la oscuridad que intentaron esconder bajo sonrisas fingidas? Te lo pregunto porque en ese momento, rodeada del frío de la sabana bogotana que se colaba por la puerta abierta, comprendí que la justicia poética no es un final feliz de cuento, sino una medicina amarga que te devuelve la vida a cambio de romperte el corazón. Me gustaría que te quedaras conmigo hasta el último segundo de este relato, porque lo que sucedió en los siguientes 30 minutos no fue solo un desalojo, sino el nacimiento de una mujer que decidió que su silencio ya no tenía precio. Al final me encantará leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿O que la ingratitud de un hijo merece ser castigada con la misma vara con la que él intenta medir tu existencia? El inspector García dio un paso al frente y consultó su cronómetro. Les quedan exactamente 14 minutos y 8 segundos, dijo con una voz carente de emoción. Camilo levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre, y me miró con un odio que nunca olvidaré. «Mamá, no puedes ser tan cruel. Nos vas a dejar en la calle por un simple comentario que escuchaste fuera de contexto», balbuceó intentando una última manipulación. Yo no bajé la mirada. «Camilo, no fue un comentario, fue el deseo de mi muerte lo que salió de tu boca a las 2:14 de la madrugada», le respondí con una calma que me asustó a mí misma. «Ese deseo ha revocado tu derecho a estar bajo este techo». Julián, mi abogado, intervino entonces con la carpeta de cuero abierta, mostrando los documentos que Camilo nunca pensó que yo tendría el valor de ejecutar. «Aquí está el desglose de los $15,895 que tu madre te prestó para tu última empresa de consultoría. Como no has pagado ni una sola de las cuotas pactadas en las letras de cambio, hemos procedido al embargo preventivo de tu vehículo y de las cuentas comerciales donde Viviana figura como socia minoritaria». Viviana soltó un alarido de rabia. «¡Ese carro es mío! ¡Lo pagamos con nuestro esfuerzo!», gritó, lanzando un jarrón de flores contra el suelo. El agua y los pétalos se desparramaron sobre el tapete persa, pero nadie se inmutó. El oficial de policía puso una mano sobre su hombro. «Señora, si no se calma tendré que esposarla por alteración del orden y daño a propiedad privada. Ese vehículo se pagó con un cheque de gerencia de la cuenta personal de la señora Mercedes el 12 de enero del año pasado a las 10:40 de la mañana. Legalmente es de ella». Viviana se quedó muda, con el rostro rojo de la furia contenida, dándose cuenta de que cada centavo que habían gastado en sus lujos de cartón había dejado un rastro de papel que ahora los estaba asfixiando. Los vi empezar a correr por la casa, metiendo ropa, zapatos y perfumes en bolsas de basura negras. Era una imagen patética. Los ejecutivos que despreciaban mi olor a empanada ahora arrastraban bolsas de desperdicios por el pasillo de mi casa en Teusaquillo. Mientras el cerrajero terminaba de instalar la cerradura de acero reforzado, cuyo costo de $185 ya había pagado por adelantado, Camilo se detuvo frente a mí con una maleta desvencijada. «Papá nunca hubiera querido esto, Mercedes», dijo usando el nombre de su padre como un escudo para su cobardía. Yo saqué una pequeña llave de mi bolsillo, la llave de la caja de seguridad del banco donde guardo las cartas que mi esposo me dejó antes de morir hace 7 años y 3 meses. «Tu padre me dejó escrito que si alguna vez perdías el norte, yo debía ser el faro que te devolviera a la realidad, aunque ese faro tuviera que quemarte para despertarte», le respondí. Julián le entregó el último sobre, el que contenía la notificación de la propiedad del local comercial. Camilo lo abrió con manos temblorosas. Al ver que yo era su casera y que lo estaba desahuciando también de su oficina por la deuda acumulada de 4 meses de arriendo, se le escapó un sollozo seco. Se dio cuenta de que su madre, la que él llamaba vieja ignorante, lo había rodeado estratégicamente hasta no dejarle ni un centímetro cuadrado donde esconder su fracaso. A las 9:10 de la mañana, la patrulla de policía los escoltó hasta la acera. Los vecinos de Teusaquillo, que siempre han sido de una curiosidad insaciable, observaban desde sus balcones de madera. Vi a la señora Blanca, mi vecina de hace 30 años, cruzarse de brazos con una expresión de aprobación silenciosa. Julián y Viviana estaban en la calle,
rodeados de 6 bolsas de basura negras y 2 maletas, bajo la lluvia fina y persistente de Bogotá que empezaba a mojar sus trajes caros. Camilo intentó dar un paso atrás hacia el portal, pero el cerrajero cerró la puerta con un clic metálico que sonó como el punto final de una era. Por fin, después de 14 meses de manipulación y gaslighting, el aire de mi casa volvía a ser mío. Me quedé un momento tras el visillo de la ventana, viendo cómo se alejaban arrastrando sus maletas por el andén, repudiados por la misma sangre que intentaron traicionar. La justicia poética no terminó en esa acera. Pasaron las semanas y el silencio en mi hogar se convirtió en una música maravillosa. Volví a colgar los cuadros de mis padres, recuperé mi vajilla de siempre y llené la casa con el olor a café recién hecho y canela que tanto le gustaba a mi esposo. Me enteré por Julián, mi abogado, que la familia ideal de Camilo se desintegró en menos de 60 días. Viviana, al verse sin el respaldo de mi dinero y las cuentas embargadas, no tardó en abandonar a mi hijo. Se fue a vivir con un hombre mayor en el norte de la ciudad, demostrando que su amor por Camilo no era más que un contrato de conveniencia que expiró cuando el saldo llegó a cero. Mi hijo, solo y humillado, tuvo que dejar su oficina de ejecutivo y aceptar un empleo como conductor de una aplicación de transporte para poder pagar el cuarto alquilado donde vive ahora en una zona humilde del sur de Bogotá. A veces la vida te obliga a bajar del pedestal para que aprendas a caminar sobre la tierra que despreciaste. Yo decidí que mi vida no se iba a quedar encerrada entre estas paredes. Convertí el local de la calle 19 en la sede de una pequeña fundación que llamé El Rincón de la Dignidad. Con la ayuda de Julián contratamos a 2 psicólogas y a un trabajador social para ayudar a otros adultos mayores que están pasando por lo que yo pasé. El maltrato silencioso de hijos que se creen dueños de lo que no han sudado. Mis rentas de 6.785.500 pesos colombianos ahora no solo me sirven para vivir con tranquilidad, sino para pagar los abogados de abuelos que no tienen cómo defenderse. Cada vez que veo a una mujer de mi edad recuperar las llaves de su casa y de su vida, siento que el dolor de aquella noche de agosto valió la pena. He transformado la traición de mi hijo en un escudo para los que no tienen voz. Hace exactamente 3 semanas, a las 5:40 de la tarde sonó el timbre. Era Camilo. No traía un traje de marca ni el reloj de oro que yo le regalé para su graduación. Llevaba una chaqueta sencilla y las manos ásperas, con las uñas marcadas por el trabajo de quien ya no solo maneja una pluma, sino el volante durante 12 horas al día. No me pidió dinero. Me entregó un sobre con 200.000 pesos, el primer abono de la deuda de $15.000 que registró el notario. Mamá, no vengo a que me perdones, vengo a que veas que por fin estoy empezando a entender lo que significa el valor de un peso, me dijo con los ojos llorosos. No lo invité a entrar, todavía no. El perdón es un puente que se construye con hechos, no con lágrimas tardías, pero le acepté el dinero y le di un vaso de agua en el portal. Vi en su mirada un rastro del niño que yo crié, un rastro que la ambición de Viviana casi borró por completo. Hoy vivo en paz en mi casa de Teusaquillo. Ya no hay gaslighting, ya no hay llaves que desaparecen ni estufas que se abren a medianoche. Camino por el patio interior acariciando los jazmines y hablo con mi esposo a través de sus retratos. La vejez no es una debilidad, es una fortaleza que se gana a base de sobrevivir a las tormentas. A mis 72 años, 4 meses y 28 días, puedo decir que soy dueña de mi destino. Mi hijo está aprendiendo la lección más dura de su vida, pero es la única que lo salvará de sí mismo. He comprendido que el precio del silencio es demasiado alto y que la verdad, aunque duela como un parto, es lo único que nos hace libres. ¿Crees que Mercedes fue demasiado implacable al dejar a su hijo en la calle después de descubrir sus planes? ¿O consideras que un padre siempre debe perdonar incluso cuando su vida está en peligro por la ambición de sus propios hijos? Tu opinión es lo que da vida a este canal y nos ayuda a entender la complejidad de estas historias de la vida real. Déjanos tu comentario aquí abajo, cuéntanos desde qué ciudad del mundo nos escuchas y dinos si alguna vez has tenido que poner un límite drástico a un familiar para recuperar tu dignidad. Soy Gabriel y esto ha sido El Precio del Silencio. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir narrando nuevas historias.